Bien, hermanos, vamos a continuar con el libro de Génesis. En el nombre del Señor Jesucristo habíamos comenzado a leer capítulo 21 y estábamos considerando acerca del tiempo del cumplimiento de la promesa. Y vamos a leer a partir del versículo 1, Génesis capítulo 21, dice así: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Sara: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Como dije, vemos aquí el cumplimiento de la promesa. Abraham tanto tiempo estuvo deseando un heredero, y como ya leímos, él intentó ayudar a Dios. Y ya sabemos lo que aconteció. Como acabamos de leer, nace Ismael. Y como estuvimos considerando, dijimos, no le vamos a criticar a Abraham, porque nosotros muchas veces tenemos varios Ismael en la familia. Así que vamos a dejar ese tema. Pero lo importante que queremos considerar aquí, el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. ¿De qué nos habla Isaac? Bueno, nos habla del Señor Jesucristo, la provisión de Dios
en su gracia para toda la humanidad. Habíamos considerado brevemente, Isaac nace en la casa de Abraham, pero en esa casa vive otro joven. Y estuvimos meditando un poco y dijimos que en Isaac vemos un tipo del Señor Jesucristo que nace cuando la ley estaba en Israel. De eso nos habla Ismael. Gálatas capítulo 4 y el versículo 4. Libro de Gálatas capítulo 4 y el verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ismael nació según la carne. Y ahora vemos aquí a uno que nace según la promesa. Ahora ya no encontramos un lugar de convivencia. Y esto es algo que a veces lleva años en que podamos comprender. Y a veces pasa toda la vida y aún así no se comprende. Como dijimos, si miramos en lo natural, realmente es algo tremendo lo que aconteció. Pero nosotros no estamos considerando lo natural, sino qué enseñanza encontramos aquí en lo espiritual. Agar e Ismael, tipo de la ley, y ellos, como vamos a ver aquí en el desarrollo de esta porción que hemos leído, no van a convivir bajo el mismo techo, al menos eso es lo que debería ser. A veces, como dije, pasan años y siguen viviendo los dos muchachos ahí con su controversia, pero no queremos salir de la idea. Dice aquí el versículo 8, y creció el niño y fue destetado, hablando de Isaac. Creció y fue destetado. Esto habla de la vida de Cristo, desarrollándose en nosotros. Y dice, hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y note lo que dice el versículo 9 y el versículo 10. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, al cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Sara, ella ahora, luego del nacimiento de Isaac, ella va a tomar su lugar. Como hemos considerado, Sara nos habla de la gracia de nuestro Dios. Y ella reclama el lugar para su Hijo, Jesucristo. Ahí vemos los dos cuadros. Ismael, que habla de la ley, del esfuerzo propio, y en Isaac vemos la vida de Cristo. ¿Y qué es lo que demanda esta mujer que, como dije, es tipo de la gracia? Dice, vas a tener que echar fuera al hijo de la sierva. Dice el versículo 10, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. La gracia, estando en su lugar, demanda que solamente la vida de Cristo tenga lugar. Y así también hasta el día de hoy. La gracia nos exalta la obra del Señor Jesucristo y descarta toda obra de la ley. Pero como dije, a veces pasan años y todavía no tomamos la decisión. Porque nuestra carne se identifica con la ley, con el esfuerzo propio.
y piensa que es autosuficiente cuando en realidad es totalmente impotente. Así es nuestro viejo hombre y así también es la ley. Como habíamos visto en el estudio del libro de Gálatas, la ley es un ayo o un tutor o un maestro. Y vamos a leer que dice Gálatas capítulo 4 y el versículo 28, la revelación que recibió el apóstol Pablo. Gálatas 4 y el verso 28, por esta revelación interpretamos de qué nos habla esta porción del libro de Génesis. Dice Gálatas 4 y el verso 28, así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bueno, saber hacer esa separación. A Abraham le pareció grave, dice el versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham por causa de su hijo. Pero gracias al Señor, como leemos aquí, Dios mismo intervino y le dice a Abraham en el versículo 12 que presta atención a lo que dice su esposa. Como dijimos, Abraham nos habla de la fe y Sara habla de la gracia. Y tienen que ir juntos, porque a veces hay fe, pero no hay gracia. Y a veces hay mucha gracia y poca fe. Bueno, Dios estableció que debían estar de acuerdo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Gracias al Señor vemos este progreso. Y si hay progreso en la relación entre la fe y la gracia, va a haber una separación necesaria. No una separación carnal sin sentido, sino una separación realmente establecida por Dios. Vemos que Isaac está creciendo y eso es motivo de un festejo. Dice el versículo 8, y creció el niño y fue destetado, hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Así hasta el día de hoy. Si la vida de Cristo se desarrolla, entonces hay fiesta. Sobre todo en la vida de los obreros, realmente eso es un aliento, ver que la vida de Cristo se desarrolla. Qué triste cuando es todo lo contrario. Y qué lindo si logramos realmente interpretar que el crecimiento no habla de edificios, de vehículos, de cosas materiales, sino que el verdadero crecimiento es Cristo. Ni siquiera de conocimiento, porque muchas veces se confunde. Conocemos la Biblia, pero Cristo no se formó. Hay mucho conocimiento mental nomás, pero la vida de Cristo es otra cosa. Es tan agradable la vida de Cristo. Un creyente que conoce la Biblia y no tiene revelación es desagradable. Enseguida nota un choque en el espíritu. Así que mucho conocimiento, poco crecimiento. Necesitamos que esa palabra se haga vida en nosotros. Y es muy sencillo enseguida identificar, porque el viejo hombre tiene esa particularidad, desagradable. Enseguida se arma un ambiente. ¿Quién pasó por ahí? Lo pasó Cristo. Sino nuestra vieja creación con sus opiniones. Y bueno, usted ya sabe lo que va a acontecer. Bueno, el apóstol Pablo
que recibió esta revelación de la gracia, él realmente también compartió con todos los que fueron sus contemporáneos acerca de la provisión de esta fiesta. Para los que toman nota pueden anotar Hechos capítulo 15. Él llevó el verdadero alimento de la fiesta, porque ¿cuál es el secreto, como escuchábamos en el libro de Éxodo, de una fiesta? Sino aprovechar al máximo y disfrutar los banquetes y todo lo que está preparado. Y así también la vida de Cristo trae una fiesta permanente. Muchos me dicen por qué nosotros no celebramos fiestas paganas en este lugar. Eso está muy de moda en las iglesias del mensaje, tristemente. Porque no hay nada superior a festejar a Cristo resucitado. Entonces no hay fiesta pagana. Justamente hoy hay una fiesta pagana por ahí que en muchos lugares se festejó. Bueno, yo siempre digo, nunca le vi a Moisés festejar fiestas egipcias en el tabernáculo. Que el Señor realmente nos libre. La verdadera fiesta es Cristo. Y si eso nos llena nuestro corazón, no lo va a llenar nada. Nunca vamos a aceptar otro tipo de motivo para celebrar. Y nosotros los obreros tenemos que enseñar a los hermanos que es lo correcto. Muchos se quieren congraciar, pero ¿con quién se va a congraciar si no es con el Señor? Cuando aceptamos otra cosa, nos queremos congraciar con la carne de los hermanos. Pero el Señor un día, dice la Escritura, estaba con sus discípulos y le dijo, si esto les ofende, le preguntó. Si quieren ir, dice, vaya nomás. El Señor no andaba con muchas vueltas. Y así también nosotros tenemos algo tan grande y tan elevado, la vida de Cristo. Así celebramos hasta el día de hoy. Pablo también fue llamado a esta fiesta. Y en la familia de la fe, la gracia demanda por sus derechos sobre la ley. Y qué lindo, ¿cierto?, es revelado en nuestros corazones. La ley ya cumplió su lugar, su tiempo. ¿Y qué es lo que demostró? Que era totalmente, y es totalmente incapaz para salvar. Nada puede hacer la ley. Bueno, recién leímos cuál fue el resultado, no vamos a entrar en grandes detalles, pero vimos lo que estuvimos leyendo, lo que aconteció con Agar y este muchacho. Ellos fueron por el desierto, le faltó el agua, y vemos su actitud. Ellos oran y lloran. Y esa es la condición del creyente que no interpreta el mensaje de la gracia. Es un lamento su vida, llena de temores, de inseguridades. Justo hoy una hermana daba testimonio, decía, todo el tiempo tenía temor de perder mi salvación. Bueno, ese es el resultado de la mala enseñanza. Resultado de la mala enseñanza. Oran, sí, y lloran. Pero Dios, ¿qué es lo que les dijo aquí en esta porción que ya hemos leído? Bueno, Dios le dijo que continúe. Y así va a ser hasta el día final. Por eso vemos dos enseñanzas, la ley y la gracia, aún hasta el día de hoy. Pero quiera el Señor que todos tengamos revelación de lo que esto realmente representa. Bueno, Isaac nació en casa de Abraham y, como dijimos, representa al Señor Jesucristo y tiene un sentido dispensacional. Y esta casa es tipo de Israel. Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Y el versículo 11.
A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios proveyó. Y la gracia no es débil, como estamos viendo aquí. Ella ahora toma la autoridad y ve como ve Dios. La gracia no se maneja por sentimientos naturales. Y muchos creen que la gracia es débil. Justamente escuchábamos hace un momento: la ley demanda, la gracia ruega, y muchos se confunden. Pero la palabra de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos hace ver realmente el lugar que Dios le dio. Porque Dios, como vimos aquí, intervino y habló con Abraham y le dijo: oye su voz. Oye su voz. La gracia nos habla y nos muestra la hermosura del Señor Jesucristo. Y Sara también entendió el propósito de Dios con Isaac. Con Isaac. Y así también nosotros. El propósito de Dios es con el Señor Jesucristo, no con el esfuerzo propio. A veces confundimos también. Bueno, versículo 22. Otra vez encontramos el mundo religioso y sus demandas. En ese ambiente se movió Abraham. Y en este ambiente nos movemos también nosotros. Porque aquí encontramos lo que acontecía en aquel tiempo, y esto tiene un total relato de igualdad con este tiempo. Dice el versículo 22: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham vacas y ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pactos. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba. Invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Como dije, otra vez vemos la aparición de este personaje, Abimelech. Ya habíamos visto, su nombre significa mi padre es rey, y nos habla de los líderes religiosos. Pero también ahora viene acompañado de otro personaje llamado Ficol, y nos habla de un líder político. Su nombre significa la voz del pueblo. Ellos trabajan unidos y siempre quieren sacar una ventaja del hombre de fe. ¿Usted cree que cambió algo?
no cambió nada. Así como fue hace siglos, bueno, así sigue hasta el día de hoy. La religión y la política. Y ellos están unidos para hacer un pacto, y tanto lo han practicado que un día van a hacer un pacto con el anticristo. Pero lo que encontramos aquí, bueno, Abimelech robó un pozo, dice. Y esto nos habla de la palabra de Dios. Los religiosos se quieren apropiar, como vimos, de Sara, pero sin fe. Y ahora quiere el pozo de agua también, o sea, la palabra de Dios. Ellos quieren apropiarse. Pero Abraham, él va a reclamar por lo que Dios puso en su corazón. Y el filisteo reconoce y reconocerá de quién es el pozo de agua. Gracias al Señor por ese pozo que nos sustenta. Demasiado el enemigo quiere robar. Y cada vez que el enemigo pone mano sobre la palabra de Dios, enseguida se tuerce su comprensión. Usa una Biblia, sí, pero no habla de la gracia de Dios, sino del esfuerzo propio. Qué triste condición. Y dice aquí el versículo 32. Así hicieron pacto en Berseba y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de ese ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Abraham, el padre de la fe, no lo vemos haciendo una gran ciudad, una gran imagen, pero le vemos invocando el nombre de Jehová debajo de un árbol. ¡Qué cuadro tan especial! Y así también nosotros somos enseñados. Este mundo, sobre todo el mundo religioso, ofrece tantas cosas, pero mejor quedarnos debajo de un árbol, que como vimos, este árbol nos habla del Señor Jesucristo, y poder invocar. ¿Cómo habrá sido de efectivo este culto? Que como vamos a leer en el capítulo que sigue, cuando Dios le probó a Abraham, él estaba preparado. Yo diría, yo quiero también de eso que él aprendió ahí. Y no solo él, sino que Isaac también aceptó. Se ve que ese culto era un culto poderoso, porque ahí se fue forjando debajo de un árbol. Y yo digo, tan sencilla la gracia de Dios. A veces nosotros la queremos hacer difícil, ponemos un montón de cosas, de ideas, y cuando viene la prueba, ¿qué vamos a hacer? Pero este es un hermoso cuadro de lo que hace la gracia de Dios. Dice, plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Eso fue todo. Y en ese lugar fueron preparados. Y así también nosotros no estamos buscando otras cosas, sino realmente queremos comunión con nuestro Dios. Porque dice, invocó allí el nombre de Jehová. ¿Qué había en ese lugar? Libertad. Porque esa palabra invocar nos habla de llamar en voz alta. ¿Cómo serían esos cultos? No era que estaban como los religiosos, que ni siquiera se escucha su voz. Invocaban allí el nombre de Jehová. ¿Y qué habrá hecho Jehová? Iría a ese lugar y sería una fiesta. Y dice, moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Acuérdense que él ya tenía 100 años cuando nació Isaac. Siguen pasando los años, pero él sigue presto a lo que Dios
pregunta a lo que Dios dice. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí van juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Seguramente muchas veces consideramos este capítulo un hermoso cuadro de la cruz. Vemos aquí, dice el versículo 1, probó Dios a Abraham. Recién comenté la actitud de Abraham. Y vemos también la actitud de Isaac. Abraham nos representa aquí a Dios el Padre, Isaac al Señor Jesucristo. Vemos la actitud de Isaac de total confianza para con su padre. Yo muchas veces he meditado, a veces en este tiempo no vemos tantos jóvenes así en sujeción a su padre. Bueno, pero así debería ser. Vemos esta actitud, vemos el cuadro, vemos aquí qué era lo que había en el corazón de Abraham. Seguramente en esos cultos debajo del árbol tenía tanta comunión con Dios que el Espíritu Santo le anticipó y él dijo: nosotros vamos a ir a adorar y vamos a volver. Por eso la importancia de la comunión con Dios, una verdadera y genuina comunión. La actitud. Ellos fueron elegidos para exhibir el propósito de Dios. Para los que toman nota, Marcos capítulo 11 y el verso 22. Dice: tened fe en Dios. Y aquí vemos la actitud de Isaac. Él tuvo confianza en su padre. ¿Será que nosotros tenemos esa confianza cuando Dios prepara las circunstancias? ¿Será? A veces decimos nomás que tenemos fe. Después viene la circunstancia y queremos huir. Pero qué precioso cuadro encontramos aquí. Tenemos los jóvenes, tenemos la leña, tenemos Isaac. 3 días de camino. Nos habla de los 3 años de ministerio que comenzó a orillas del Jordán. Los jóvenes que quedaron de camino, nos habla de los discípulos del Señor que le acompañaban. Bueno, y vemos aquí este cuadro. Y otra cosa muy interesante para considerar: Dios le probó y demandó. Y dice: ofrécelo allí en holocausto. El holocausto, la víctima era totalmente consumida. No iba a quedar nada. Bueno, así también Dios demandó por su Hijo en la cruz. Él dio su vida por nosotros. Y dice, vemos
lo que Abraham pensaba, lo que él creía. Versículo 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí, que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, hijo de Aram, Keseb, Aso, Pildas, Gilaf y Betuel. Y Betuel fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taaz y a Maca. Bueno, vimos este cuadro. Para los que toman nota, Hebreos capítulo 11, verso 17 y verso 19. ¿Qué era lo que Abraham tenía en su corazón? Él tenía la firme convicción que Dios tenía poder para resucitarlo. Él fue preparado por Dios. Fue elegido. Y ahora vemos aquí la provisión de Dios. Dice, alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Los cuernos habla de la fuerza del animal. Y el zarzal habla de la humanidad maldecida. Este cuadro nos habla del Señor Jesucristo. Por amor, Él trabó su fuerza a la voluntad del Padre. Así fue en la cruz, por amor. Proverbios capítulo 8. Podemos leer todo este capítulo que nos habla de la excelencia de la sabiduría. Pero vamos a leer solamente los versículos finales, pero le invito a que usted lo lea meditando de qué está hablando. Esta sabiduría es el mismo Señor Jesús. Y va detallando cómo fueron formados los montes, cómo se hizo el universo, los cielos. Y vamos a leer desde el versículo 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, Proverbio 8:28. Cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día.
teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Pero note lo que dice el verso 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. El carnero trabó, dice, sus cuernos en un zarzal. Así el amor del Señor por nosotros, por toda la humanidad, lo dejó prisionero allí en la cruz. Ese es el gran amor de Dios. Él podía haber elegido otra cosa, pero por amor. Y vemos aquí, Dios le va a recordar las promesas a Abraham y finaliza de una forma que podíamos decir, bueno, esto es algo social. Él escucha que su hermano Nacor, su esposa, empezó a dar a luz hijos. ¿Qué tendrá que ver con todo esto que estamos viendo? Bueno, Dios tiene un plan, un propósito que fue el que vio Sara. Y también el Espíritu Santo nos va a mostrar. Dios tiene un propósito, Él ya tiene todo preparado. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, empiezan a nacer hijos a Nacor. Bueno, y Abraham vuelve a vivir a Berseba. Y dice el versículo 20, él recibe aviso, después de estas cosas, dice, diciendo de aquí que también Milca ha dado a luz hijo a Nacor, tu hermano, una progenie. Ella demuestra aquí la fertilidad de la fe. Milca, su nombre significa reina. Y Nacor tiene tres significados este nombre, y vamos a verlo antes de finalizar. En primer lugar, el bufador. En segundo lugar, uno que ríe fuertemente. Y en tercer lugar, uno que sopla fuertemente a través de sus narices. Y nos habla del Señor Jesucristo resucitado, que sopló fuertemente sobre la iglesia en Pentecostés. ¿Y qué va a ocurrir de esta familia? Bueno, aquí mismo la palabra de Dios nos declara, versículo 23, y Betuel, que es uno de los hijos de este matrimonio, fue el padre de Rebeca, la que va a ser la esposa de Isaac. Y Betuel, su nombre significa uno que Dios señala. De este señalado nació Rebeca. De la casa de este señalado, usted observó cuando se está preparando una boda, el trabajo que hay en la casa de la novia, de dónde va a salir la novia. Hay una expectativa. Las hermanas que se han casado saben de eso. Están las hermanas que colaboran. Hay toda una expectativa ahí, porque de ahí va a salir la novia. De la casa de Betuel, de uno que Dios señaló, va a salir la esposa. Y esto nos habla de cada uno de los fieles, de este tiempo y de todo el tiempo de la iglesia. De uno que fue señalado, sale la esposa. ¿Cómo será esa esposa? Proverbio 31, verso 10, hay una pregunta, dice, ¿quién la hallará? Dice. En esa casa se está preparando. Seguramente los vecinos ni ven qué está pasando ahí. Pero se está preparando. Dice el libro de Hebreos capítulo 3. De la casa del señalado. Hebreos capítulo 3 y el versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros.
si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dice, la cual casa somos nosotros. Va a salir una esposa de ahí adentro. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 17, y con este finalizamos, y el versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Todo aquel que recibió al Señor Jesucristo ha sido llamado. Pero también hay un grupo que han sido elegidos en la eternidad pasada. Por el Espíritu Santo preparó para que escucháramos este mensaje y lo abrazáramos. Y la palabra fiel es el resultado final. La vida de Cristo es fiel, pero nosotros estamos en ese proceso. Fiel. Uno de los atributos de nuestro Dios. Cuando nosotros le necesitamos, Él siempre está, porque Él es fiel. Así se manifiesta un fiel. Rápido en cumplir lo prometido y rápido en estar. Pablo, escribiendo a los Colosenses, habla de santos y fieles. Dos grupos. Se puede ser santo por recibir a Cristo, sí, pero ser fiel habla de consagración. Y aquí vemos este precioso cuadro, Betuel. Dios está preparando todas las cosas. Así como en este tiempo Él está preparando la esposa en una casa de un elegido. Que el Señor les bendiga ricamente.